Ya chicos, ya regresamos. Más bien ha sido rápido eso. ¿Dónde está? Quiero hacerlo para mostrar. De tiempo he entrado en marzo ha acabado mi diplomado y he entrado de tiempo al Zoom y es otra cosa. Ya no se entiende. Muy difícil para mí. Hola, bebé, ven, pues, ven. El Arturo ya va a sacar masterado en fisiología, ¿no, viejito? Solo te falta hablar, bebé. Chiquitito. Vamos a seguir trabajando, viejito. Después vamos a comer. Ya. Entonces vamos a mostrar otra vez la pantalla. Se ve, ¿no ve? Por favor, me avisan si se ve y se escucha claro. Y ya no les molesto más por si están almorzando ustedes. Sí, Sí, doctora. se ve súper, gracias, niñas. Ya. Entonces, vamos a volver acá. ¿Dónde está? Vamos a hacerlo así, más fácil. Ya. Entonces, estamos acá. No hemos dicho, vamos a continuar con la tortura a los pobres perritos. Vamos a continuar, porque no acabó ahí, no se han conformado con lo que les han hecho antes. Han seguido, por si acaso. Eh, Por si acaso, otra vez pongan su nombre al chat. Entonces, aquí está. Entonces, fíjense, aproximadamente el día 10. ah, Te estoy hablando de un perrito, pero si ves acá, dice en plural perritos. Ya me duele el corazón hablar en plural, la verdad. Entonces, fíjense. El día 10 le han quitado, te he dicho, para que nos acordemos, vamos a hablar, vamos a redondear, como el 50% de su riñón izquierdo, ¿ya? Le han quitado como el 50% de su riñón izquierdo al perrito, pero ya te estoy especificando en el dibujito de la gráfica que te dice que son varios perros, ¿ya? Te dice dogs, hartos, en plural. Entonces, para el día 10 su presión arterial media estaba como 90 milímetros de mercurio, si quieres, para que nos acordemos. Para el día 20 ya un poquito más de 100. ¿Por qué? Luego, fíjense, se estaba estabilizando a 100 milímetros de mercurio por el día 30. ¿Y por qué se estaba estabilizando? Porque le quedaba 50%, la mitad de su riñón izquierdo, y también le quedaba todo su riñón derecho. Pero fíjense qué les han hecho los hijos de su mamá. Antes de que lleguemos, como si quieres, 2 días antes del día 40, los hijos de su mamá le han quitado al perrito su riñón derecho, todo su riñón derecho. Acá está bien específico todo. Entonces, ahora al perrito le queda 50% del riñón izquierdo, la mitad. Acuérdate que estábamos hablando cómo controlan los riñones la presión, siempre y cuando estén sanos. Entonces, fíjense acá. Día 10 le sacan 50% del riñón izquierdo. Día 38 si quieres, le sacan todo el riñón derecho. Pero ahí no acaba la tortura. Fíjense cómo está su presión arterial media. ¿Se ve mi cursor? Ahí está. Llega si quieres a 105 milímetros de mercurio, por ahí, luego baja, así. Pero no acabó ahí la maldad y fíjense, en vez de dar agua, le han dado suero fisiológico. Le han dado suero fisiológico al perrito. O sea, sal, acá está, cloruro de sodio. Le han dado cloruro de sodio al perrito. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué ha pasado? Fíjense. El pobre ya solo tiene su mitad de riñón izquierdo. Ya no hay un riñón derecho completo. Antes de eso,
tenía, sí, pero fíjense, no entiendo por qué han hecho de esta manera el experimento. Para el día 50 y pico, diremos, le han dado sal y obviamente cuando consumes, se han debido dar cuenta ustedes, cuando consumes cosas saladas, te da más sed y le ha dado más sed al perrito, fíjense, más sed y fíjense su presión arterial media, como 140 milímetros de mercurio. Y fíjense cuántos días le han dado, o sea, hijos de su madre. Para el día 72, si quieres, le han devuelto agua corriente. Fíjense, acuérdense, ya prácticamente estos perritos solo tienen mitad del riñón izquierdo, ya no tienen sus receptores. Para el día 72, si quieres, le han dado agua y le han dado agua como hasta el día 86, diremos. Y fíjense su presión arterial media. Este riñoncito, este retacito de riñón que le quedaba, le ha ayudado todavía al perrito a mantener, si quieres, niveles que pueda soportar el pobre perrito, ¿ya? Si quieres, ahí está. Pero no son ya los niveles que él tenía antes, si te fijas. Y eso sin tener varios receptores. Pero ¿qué ha pasado? Han dicho, nah, otra vez veremos, a ver cómo aguanta este riñón. Y le han vuelto a dar, fíjense, prácticamente, si quieres, por 14 días, 2 semanas, le han vuelto a dar solución fisiológica, cloruro de sodio. Mira, esto, cuando ves así, al 0,9% es suero fisiológico. Ahí está. Y le han dado esto al perrito. Pero fíjense ahora qué ha pasado con el pobre animalito. ¿A cuánto ha llegado su presión arterial media? Si te fijas acá todavía, cuando recién estaba nefroctemizado, fíjense, todavía podía intentar bajar, graduar. Fíjense, a pesar de estar tomando sal y sal y sal, todavía bajaba. ¿Y qué ha pasado acá, chicos? Ha empezado a subir, subir, subir y subir. Ahora, ¿qué pasa con este perrito? ¿Dónde está? Ya hemos llegado a esto prácticamente. ¿Dónde está? Ya estamos acá, chicos. Ya no hay control. Ahora, ¿tú crees, después de que les han torturado de esta manera? Pobrecito el bebé, está con hambre. Después de que les han torturado de esta manera, ¿tú crees que los han matado? No, chicos. Han seguido viendo qué pasaba. Han querido ver hasta el último día de su vida del pobre perro, su agonizada, para ver cómo respondían sus riñones. Acá con esto ya te están mostrando que prácticamente acá el riñón ya empezó a arruinarse, ya no podía controlar. Fíjense, mitad de un riñoncito tenía que cargar con todo este problemón, ni siquiera varios receptores, entonces está difícil. Ahora fíjense acá. Acá es si quieres, las gráficas que han hecho de todo su volumen de líquido extracelular, volumen sanguíneo, gasto cardíaco, resistencia periférica total, presión arterial. Acá te está mostrando por si acaso. Y lo que ves acá es de las víctimas de acá, por si acaso, ya que estamos acarreando desde el capítulo 18. Por eso les digo, por lo menos que sirva el sacrificio de los pobres bebés y pónganse a estudiar. Y acá está como debería de estar. Fíjense, volumen de líquido extracelular. Ahí está, si quieres veremos eje horizontal, te está hablando de días, va de 2 en 2. Eje vertical te habla del LEC, del volumen sanguíneo, gasto cardíaco, resistencia periférica total y por último la presión arterial. Si comparas estos tres que nos interesa, hemos dicho que si el gasto cardíaco sube, la resistencia periférica total baja. Si la resistencia periférica total sube, el gasto cardíaco baja. Y hemos dicho, si sube el gasto cardíaco, sube la presión arterial. Si baja,
el gasto cardíaco, debería bajar la presión arterial. Pero acá, en esta parte final que ves, prácticamente es esto. Ahí está. El perrito ya mal, ya su riñón mal, ya no pudo volver a la normalidad que está acá. Fíjense, ya no pudo. Ahora te imaginas de nosotros, yo les he contado que me he intoxicado en la Católica, han fumigado. Yo te puedo decir, me duele mi cabeza, se han hinchado mis pies, pero los perritos, ¿tú crees que podían decir, me duele mis riñones, me duele mi cabecita, me duele mi pancita porque me das cloruro de sodio puro? No. Y estos señores, fíjense cuántos días de tortura nos están mostrando acá y fíjense de cuándo es. 1963. Entonces, por si acaso, una vez que lo arruinas tu riñón, ya no es lo mismo de antes. Y tienes que tomar en cuenta que a partir de los 45, 50 años, por la edad, tu riñón, tus nefronas empiezan a morirse, por si acaso. ¿Ya? De la hipertensión les han hablado sus compañeros. Vamos a repetir, creo era con ustedes que hemos visto el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué es esto? En caso de que te baje la presión, ya también, por si acaso, es en caso de que te baje la presión. Hemos dicho que el riñón, sus células yuxtaglomerulares van a proporcionar la renina. Ayer tus compañeros te han dicho, Anaí ha sido bien específica, te ha descrito paso a paso todo esto. Por si acaso, la renina tiene una vida de 30 a 60 minutos. El angiotensinógeno aportado por el hígado, donado por el hígado, si quieres, va a convertir renina en angiotensina 1, pero nosotros necesitamos angiotensina 2. Entonces, te he hablado de pulmones que también el riñón tiene, te dan la enzima convertidora de angiotensina. Anaí te ha dicho ECA. ¿Eso qué va a producir? Que se convierta la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y luego, ¿qué va a pasar? Todo lo que ves acá. La angiotensina 2, hemos dicho que si quieres que algo aumente, aquí dice señal estimuladora, la angiotensina 2 va a estimular tu sistema nervioso simpático. También, ¿qué va a hacer? Si quieres, va a producir vasoconstricción de las arteriolas, metaarteriolas. También, fíjense, directamente por estímulo directo, va a causar, va a producir reabsorción de cloruro de sodio en los túbulos y excreción de potasio. Si se reabsorbe cloruro de sodio, de hecho, el agua les va a seguir. Ahora también obtenemos este resultado mediante quién. La angiotensina 2 va a estimular a la glándula suprarrenal para que secrete aldosterona. ¿Qué va a hacer la aldosterona? Repito, reabsorción de cloruro de sodio, excreción de potasio. Si reabsorbe sodio y cloro, el agua les va a seguir. Pero también necesitamos esto. El lóbulo posterior de la glándula pituitaria te va a secretar ADH, hormona antidiurética, o si quieres vasopresina, antidiuresis. A mí me gusta ADH porque es antidiurética, no te deja orinar y se va a reabsorber agua en el conducto colector. Aquí está. Una vez que suba tu presión, si ya ha subido demasiado, te hemos dicho que va a pasar ya también, van a inhibir, van a mandar una señal inhibitoria al riñón y el riñón le va a decir a sus células yuxtaglomerulares ya no secretes renina. No te olvides que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, por si acaso. Tiempo de vida, 1 a 2 minutos, porque es demasiado potente. En dosis mínimas tiene potencia, por si acaso. Y con eso vamos a acabar. Su compañero les ha hablado de esto. ¿Dónde está? De esto. Aquí está. Fíjense. Todo esto le han quitado a los perritos. Varoreceptores, quimiorreceptores. Y al final, si se ponen a pensar, todo lo de acá.
les han quitado su riñón, medio riñón, y para darle solución fisiológica, tristemente era para matarlo, por si acaso. ¿Ya? Entonces vamos a irnos al tema 20 y con eso concluimos hoy. Tema 20, gasto cardíaco. Eh, Acá tendría que estar, pero ¿qué se llama? Ujú. ¿Cómo lo voy a guardar? Pues, R. No, este es ese. Con G. G, G, no hay. Tema 20, o le he puesto 20 primero. Sigo buscando, no encuentro. Ay, falsos riñones. Es como que se ha borrado. Lujo. Mm, Deme un segundo, por favor. Un segundito. Aquí está este. Ya, ¿se ve la pantalla? Al mal tiempo. Sí, Sí, Ya, doctora. perfecto. Gracias, sí, chicos. doctora. Entonces, gasto cardíaco, vamos a ver, aquí está. Hemos dicho gasto cardíaco es la cantidad de sangre que, si queremos ser más específicos, que expulsa el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente por minuto, porque hemos dicho que era volumen sistólico por latido cardíaco, ¿no ve? Cada minuto, como dice acá. El retorno venoso va a ser la cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha mediante venas cava superior e inferior por minuto. Ahora, si tu retorno venoso es de 5 litros aproximadamente, tu gasto cardíaco debería ser aproximadamente de 5 litros, por si acaso, siempre y cuando tu corazón esté sano. Valores normales. Ahora sí vamos a hablar a lo que te habla tu libro. 5 litros por minuto en varones, en mujeres 4,9. Ahora, acuérdense, en tu libro siempre te hablan de un varón que pesa 70 kilos. Vamos a aprender un nuevo término. ¿A qué se refiere esto? Índice cardíaco. Prácticamente es el gasto cardíaco, pero tomando en cuenta los metros cuadrados de superficie corporal, como puedes ver ahí. Para un paciente de 70 kilos, su índice cardíaco va a ser de 3 litros por minuto por metro cuadrado. ¿Ya? Y aquí está, fíjense, el índice cardíaco, cómo es. Acá te muestran en el eje horizontal los años
de 10 en 10 y aquí el índice cardíaco en litros por minuto y metro cuadrado. Hemos dicho que para un adulto joven va a ser más o menos de 3 litros por minuto por metro cuadrado, pero fíjense para un niño, 10 años digamos, llega como casi a 5, 4 y medio diremos, 4,5 litros minuto metro cuadrado y fíjense en un anciano, un poco más de 2, casi 2,5 si se fijan. ¿No ve? Ahí está. O sea, a mayor edad, menor índice cardíaco. ¿Por qué? ¿Y por qué a menor edad, mayor índice cardíaco? Porque los niños están en etapa de crecimiento, tienen todo perfecto, así como se ven ustedes, hermosa piel, no hay arrugas, nada caído, nada duele, ahí está, necesitan más. En cambio, viejitos, ya todo duro, atrofiado, pérdida de músculo, de colágeno, toda una pena. ¿Qué factores afectan el gasto cardíaco? Obviamente, fíjense, ahí está la edad, tamaño del organismo, la constitución de ese paciente es delgado, gordito, ejercicio físico y el metabolismo. Ahora vamos a ir a las gráficas, eso es lo que me interesa. Ya han visto esto. Ahí está la fórmula, hemos dicho otra vez. Vamos a despejar, ¿no ves? ¿Se acuerdan que era arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total? Entonces, sus compañeros les han hablado de esto. Corazón hipereficaz, hipoeficaz. Hipereficaz te han dicho dos cositas para que te acuerdes facilito, la estimulación nerviosa y la hipertrofia cardíaca. Y en el hipoeficaz, cualquier enfermedad del corazón. Ahí está. Hemos dicho acá al principio, ¿dónde está? 5,6 litros por minuto. Tu libro te dice que un corazón joven, sano, te puede aguantar hasta 13, 12 litros por minuto de gasto cardíaco. Un atleta profesional, como te he dicho ayer, les han dicho ayer, puede llegar a tener un gasto cardíaco de 25 litros por minuto. Pero acuérdate, un corazón hiper eficaz se va a dar por estimulación nerviosa, vamos a ser más específicos, simpática y por hipertrofia del músculo cardíaco. Vas a ver que la hipertrofia a la larga igual arruina tu corazón, no te conviene por si acaso. Entonces ya te han hablado de esto. Lo que quiero ver es esto. Acá está corazón hipoeficaz. Si te fijas, es puro enfermedades que afectan a acá. Inhibes al sistema nervioso simpático, cardiopatías valvulares, congénitas, hipertensión, miocarditis, todo lo que pueda arruinar tu corazón, tu músculo cardíaco. Tu compañera les ha descrito a la perfección esta parte, entonces yo me voy a pasar a lo que me interesa. Curvas, ¿ya? Entonces vas a tener curvas de gasto cardíaco y curvas de retorno venoso. Si te fijas acá en el eje horizontal, tienes la presión en la aurícula derecha, que va de 4 en 4, y en el eje vertical tienes el gasto cardíaco en litros por minuto, que va de 5 en 5, ¿ya? Quiero que veas solo esta partecita, ahorita vamos a complementar con esto más y te fijes cómo son las curvas en el gasto cardíaco. Fíjense, es como que sale de acá y se va hacia tu derecha, si quieres, viendo la pantalla. Quiero que compares y reconozcas diferencias de una curva de retorno venoso. Si te fijas acá en la curva, otra vez en el eje horizontal tenemos la presión en la aurícula derecha y en el eje vertical esta vez tenemos el retorno venoso. Si te fijas, sale de acá, del eje vertical si quieres, y va hacia el eje horizontal. Fíjense la diferencia, es importante. Si yo te pondría una imagen de examen, tendrías que reconocer qué curva es. Aquí está gasto cardíaco y aquí está retorno venoso. Entonces vamos a empezar con la del gasto cardíaco, esta que nos interesa, y luego nos vamos a ir a las del retorno venoso. Si te fijas acá, te está hablando también de la presión intrapleural.
Cuando lleves Fisiología 2 vas a ver que nos interesaba por eso que sepas la anatomía. ¿Dónde se encuentran el corazón y los pulmones? Se encuentran en el mediastino, ¿no ve? Ahora, toda la vida les he dicho, desde que hemos visto el tema 15, incluso creo desde que hemos visto corazón, no me acuerdo, la verdad, van a disculpar, que tu presión en la aurícula derecha, cuando todo está bien, todo está sanito, exagerando debería ser de 0 milímetros de mercurio, no más, menos mejor. Entonces, acá tu compañera te ha hablado de esto. Aquí está, fíjense. Presión intrapleural normal menor a 4 milímetros de mercurio. Ella te ha dado una descripción muy detallada de cada una de estas líneas. Si atendiste, qué bien, sino qué pena, porque ha sido muy detallado lo que te ha hablado tu compañera ayer en la exposición. Entonces, fíjense, para que todo sea normal, por si acaso, presión en la aurícula derecha menor a cero. Presión intrapleural normal menor a 4 milímetros de mercurio. Y así vos como simple mortal, que somos, y me incluyo por si acaso, porque no soy deportista profesional, podríamos aguantar, llegar a tener hasta un gasto cardíaco de 13-12 litros por minuto cuando hacemos ejercicio, ¿no ve? Entonces, mientras esté normal esto que te digo, vamos a estar bien. ¿Qué pasa? Fíjense, si la presión intrapleural se vuelve positiva. No te olvides que si hablamos de presión intrapleural, porque en Fisio 2 vas a hablar de presión dentro del tórax, dentro de la pleura, dentro del alveolo. Vas a tener que aprender hartas presiones. Presión intrapleural es la pleura que recubre a los pulmones, ¿no ve? Fíjense cuando tienes una presión intrapleural de positivo 2. Fíjense a cuánto sube tu presión en la aurícula derecha. Positivo 4, por si acaso. Entonces, acuérdate, lo normal es menor a cero. Presión intrapleural normal es negativa, menor a 4. Si esto cambia, ya todo va a cambiar por si acaso. Todo. Todo se va como desequilibrar. Ahí está, vamos a perder la homeostasis. Entonces, no te olvides, eso es importante. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a unir con las gráficas de retorno venoso. Tu compañera ha sido igual súper específica con esto. La meseta, yo le he dicho por qué se daba la meseta. Tu libro te dice que la meseta se da porque las venas cavas colapsan. Nada más para que se mantenga así. Eso no más era. Y fíjense acá, tenemos la presión de llenado sistémico. Hemos dicho que la diferencia entre presión de llenado sistémico y circulatorio era que el sistémico no toma en cuenta los pulmones. Fíjense acá. Y hemos dicho que la de llenado sistémico con la de llenado circulatorio, ambas más o menos eran de positivo 7 milímetros de mercurio. Aquí está. Entonces, esta es tu curva de retorno venoso normal. Tu compañera te ha hablado de esto, pero yo me quiero pasar a esto. Aquí está. Tenemos eje horizontal, presión en la aurícula derecha, eje vertical, el retorno venoso en litros por minuto y fíjense, también tenemos la presión de llenado sistémico. Entonces, fíjense acá, tenemos que aprender a leer esto, por si acaso. Lo normal es lo que ves de rojo. Aquí está lo normal. Fíjense, un gasto cardíaco si quieres de casi, perdón, retorno venoso si quieres de casi 6 litros por minuto, con una presión de llenado sistémico de positivo 7 milímetros de mercurio. Y ahora te pregunto, ¿cuánto tendría que estar la presión en la aurícula derecha para que esto se considere normal? ¿Quién va a responder? ¿Quién querrá responder? Tan sacrificada que está su vida estos días.
Seguro ahorita está. Si les digo, prendan la cámara, les veo durmiendo, les veo... Vane, Vane había estado. ¿Cuánto va a ser Vane? ¿Cuánto crees que debería ser tu presión en la aurícula derecha para que tengamos este retorno venoso que ves acá y tu presión de llenado sistémico de +7? Mm, Más o menos 7. La presión debería ser 0. 0 o menos, por si acaso. Si te fijas acá, si seguimos esto, más o menos sería -2, si quieres, si vemos por acá. Ahora fíjense qué pasa cuando aumenta la presión de llenado sistémico. Acuérdense, no estamos tomando en cuenta los pulmones. A +14 te han puesto. Fíjense más o menos cuánto está la presión en la aurícula derecha y cuánto es el retorno venoso. Como si quieres 11 litros por minuto. ¿Y qué pasa si disminuyes? Fíjense, ha disminuido la presión en la aurícula derecha y también el retorno venoso. Ahí está, no llegamos ni a 5 litros por minuto. Entonces, esta situación de acá en especial no le conviene al paciente. ¿Por qué? Porque no va a enviar, no va a tener el gasto cardíaco necesario para suplir todas las demandas del cuerpo, por si acaso. Pasemos a la siguiente, fíjense. Entonces acá te han complicado la situación, pero medio que te lo han querido poner fácil poniéndote una presión de llenado sistémico normal. ¿Qué es lo que ha variado? La resistencia al retorno venoso. Entonces acá tienes una nueva fórmula, la fórmula del retorno venoso, que es igual a la presión de llenado sistémico menos la presión en la aurícula derecha y ambos divididos entre la resistencia al retorno venoso. Su compañero igual les ha explicado esta gráfica. Les ha dicho qué pasaba si aumentas la resistencia o si disminuyes. Aunque no entiendas, acá está, fíjense. Podemos hacerlo. Hemos dicho, acá está, ¿dónde está? Estos son inversamente proporcionales. Vamos a cambiar este color aquí. Entonces, si aumentas la resistencia al retorno venoso, como te muestra acá, fíjense, si aumentas la resistencia al retorno venoso, el retorno venoso va a disminuir. Aquí está, ahí está, va a disminuir. Ahora, lo contrario. Si disminuyes la resistencia al retorno venoso, ahí está, tu retorno venoso va a aumentar. Y aquí te lo está mostrando la gráfica. Disminuye. Fíjense, el retorno venoso ha aumentado. Acá está lo normal. Te ha dicho gasto cardíaco 5,6 litros en hombre de 70 kilos, joven. Aquí está. Entonces tu retorno venoso tendría que ser 5,6 litros. ¿No ve? Fíjense acá. Y una presión de llenado sistémico de 7 milímetros de mercurio. Acá te han dicho, queremos ver qué alteraciones hay. Si la presión de llenado sistémico está normal, se mantiene en 7, pero cambiamos la resistencia al retorno venoso. Y lo que te muestro acá en esta fórmula está aquí. Repito, a mayor resistencia, fíjense, menor retorno venoso. Fíjense, no llega ni a 5 litros por minuto. A menor resistencia al retorno venoso, mayor retorno venoso. Fíjense, llega como a 12, casi 13 litros por minuto. Ahí está. Entonces vamos a cambiar de grafiquita. Uy, ¿qué pasó aquí? Aquí ya estamos en problemas. Entonces, acá te han complicado la situación. Si te fijas, si comparamos con esta, ya no tiene la misma presión de llenado sistémico. Ahora te están poniendo diferentes presiones de llenado sistémico con diferentes resistencias al retorno venoso. Ahí está.
Entonces, como siempre, lo que es menor resistencia, fíjense, han bajado a la mitad la resistencia y fíjense a cuánto ha subido el retorno venoso. Ahora, yo te pregunto, veremos lo normal si quieres. Positivo 7, menos de cero en la aurícula, retorno venoso casi 6 litros por minuto, ahí está. Pero acá fíjense, la resistencia ha sido disminuida, entonces tendría que aumentar el retorno venoso. ¿Y cuánto está la presión en el llenado sistémico acá? Es de 10, ha aumentado por si acaso. Aquí ha aumentado la presión. Pero ahora quiero que veas, que compares la línea celeste con la línea negra. Aquí te dice un medio se ha disminuido la resistencia y acá un tercio. Fíjense por qué es tanta la diferencia. Fíjense esto. ¿Qué ha pasado acá? ¿Cuál es el problema? ¿Quién fue la que explicó estas gráficas? Creo fue Nilda. ¿Cuál es el problema ahí, Nilda? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué tanta diferencia si en los dos se ha disminuido la resistencia al retorno venoso? ¿Por qué con uno, fíjense, reduces la mitad la resistencia al retorno y sube su retorno venoso como a casi 16 litros por minuto? Y acá que solo es un tercio, si quieres, solo estás como en 8, si quieres, 7 litros por minuto, tu retorno venoso. ¿Por qué? Y fíjense la diferencia con la presión de llenado sistémico. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí está lo normal, te está mostrando. ¿Qué ha pasado acá en estos dos? Y fíjate qué pasa si aumentas la resistencia al retorno venoso, es lo que esperamos, va a disminuir el retorno venoso. Aquí está mostrado en la gráfica, en la fórmula. Pero ¿qué está pasando con estos dos? Esta es la, la pregunta. Porque luego vas a ver, vas a tener acá, fíjense, estamos mezclando gasto cardíaco con retorno venoso. También vas a tener eh, presión de la aurícula, presión de llenado, todo tienes acá. Entonces, ¿qué está pasando acá, Nilda Jesús? Para que pase mi reporte de asistencia. Está la Nilda, datos no están, se han chachado. Doctora, esa parte explicó Hugo. Ah, que pase Hugo entonces, si está Hugo. Doctora, yo en esa parte para tratar de explicarlo, dije que en la línea azul, o sea, en lo de media, donde está un medio de resistencia, Sí. ocurrió una vasoconstricción en las venas para que el impulso de sangre retorne más fuerte. Y en lo de un tercio de la resistencia dije que ocurrió una vasodilatación en las arteriolas, haciendo que el flujo de sangre aumente hacia las venas y por ende igual aumente el retorno venoso. Pero si aumentas la resistencia, ¿por qué se produce constricción y en uno y en el otro vasodilatación? Mm, Nadie le va a ayudar de su grupo, porque se supone que todo el grupo debería saber todo el tema. Porque ¿qué pasaba si, digamos, justo ayer hubo toditos te fallaban y nadie iba? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la diferencia? En ambas líneas curvitas estamos hablando de venas. eh, en ambas líneas sí se habla de venas. La diferencia, doctora, sería lo de la presión media del llenado sistémico. Exactamente, ahí está, por si acaso, muy bien, Hugo. Entonces, ve, mientras sepas leer estas gráficas, todo bien, ya estás hecho. Por eso les he dicho, ahora con este examen les voy a agarrar, voy a acabar de agarrarlos nomás ya. Porque estaba fácil el anterior temario. Esto se pone más difícil porque luego nos toca, ¿dónde está? Esta.
Ahí está. Entonces vamos a ver lo normal acá.